TV Gracia presenta Resúmenes de Calqueos 2021. Las palabras inefables de Dios que sobreedifican y nos llevan rumbo a la gran transformación. Romanos capítulo 16, verso 25. El verso 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio. O sea, Pablo no puede confirmarte. Él dice que al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, hay un evangelio que Pablo escribió y hay una predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Próximo verso. Pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí que para una iglesia llamarse iglesia tiene que ser confirmada con su evangelio, no con el de los apóstoles, porque el de los apóstoles era el evangelio de la circuncisión. Pero para que una iglesia se atreva a llamarse iglesia, tiene que tener un evangelio, y es de Romanos a Hebreos. Eso ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Pero es bueno que tú recuerdes eso, que no toda la Biblia es el evangelio, porque la Biblia es escritura, es historia, y después de de Romanos a Apocalipsis, ahí hay dos evangelios. 14 son el evangelio de la incircuncisión y 8 el evangelio de la circuncisión. Que esto contiene, por ejemplo, Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esos son 8 libros que componen de 3 escritores, 3 cabezas, 3 trompetas diferentes, el evangelio de la circuncisión. Ahora, las 14 epístolas, el evangelio de la incircuncisión es por un solo hombre, una trompeta, una voz, un apóstol, que es el apóstol Pablo. Ahora, Pablo confirmó a unas iglesias en sus tiempos. Estaba Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalónica, todo eso él confirmó la iglesia con su evangelio. Pero ¿qué sucede? Que él no pudo continuar porque la presión que tenía era muy fuerte. De parte de los apóstoles tenía presión, a Pedro lo tuvo que reprender. Tuvo muchas dificultades con ellos porque ellos no comprendían el evangelio de la gracia. Y Cristo en los días de su carne tampoco se lo enseñó, porque Cristo nunca enseñó. Él enseñaba por parábolas y ejemplos, pero nunca enseñó el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué sucede? Que eso que Pablo confirmó que era el verdadero evangelio, luego Pablo dice que Cristo vendría por segunda vez, pero que no vendría sin que antes viniera la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía de lo que él enseñó en su tiempo. O sea, quiere decir que ya Pablo está profetizando: después de mi partida se acaba lo que yo enseño, porque viene la apostasía. Van a apostatar de lo que yo he enseñado hasta este día. Quiere decir, Pablo lo esperaba más pronto, él no pensó que iba a tomar 2000 años. Él dice: yo sé que pronto viene ese día, yo sé que pronto el otro se va a manifestar. Y más cuando aquel día se acerca, él decía de ese día. Él luchaba por ese día porque su trabajo se había reducido a nada. ¿Qué sucede? Que tenía que venir la apostasía. ¿Apostasía de qué? La palabra apostasía es apartarse de la verdad que Pablo dejó escrita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que la iglesia que comenzó con Pablo desapareció, porque él mismo lo dijo: después de mi partida van a reducir a la iglesia a esclavitud, la van a engañar
la desaparecieron. No hubo iglesia por 2000 años. No hubo iglesia. Y este montón de iglesias que yo tengo aquí alrededor de mí, eso no son iglesias. Eso son sinagogas judaizantes que predican un falso evangelio. Esto lo digo con respeto, porque hay mucha gente que se molesta y que yo critico. Es que a veces uno tiene que, para identificar, parece crítica. Y crítica no es nada malo, una crítica de un asunto. Sí, hay que explicar. Y entonces yo entiendo, conforme a la revelación que yo tengo, que eso no son iglesias. La iglesia desapareció con la muerte del apóstol Pablo. No diga que usted iba mucho tiempo a la iglesia, porque usted no estaba yendo a ninguna iglesia. No diga que antes de llegar aquí usted iba a la iglesia. Todo lo que iba era un cajón de esos de judíos. Y mal judíos. Por favor, entienda que no hubo iglesia. La primera iglesia comenzó con el ministerio Creciendo en Gracia. Y esto lo digo en base a lo escrito, no en base a mi opinión. En base a lo escrito dice, y al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo antes del 86 usted oyó a Jesucristo predicando? Jesucristo nunca predicó. Él no predicó. Porque si hubiera predicado, la iglesia hubiera aparecido. Yo no tenía que haber hecho nada porque lo hizo antes de mí. Entonces la iglesia estaba náufraga, o sea, no había iglesia. Porque para ser iglesia tiene que ser confirmada. ¿Confirmada con qué? Con el evangelio de Pablo. Y nadie había predicado el evangelio de Pablo. Por eso es que dice al que puede. Porque mira, Spurgeon, Calvino, muchos teólogos por 2000 años, ellos trataron de formar una reforma. Lutero trató de hacer una reforma. ¿Y qué Lutero reformó? Nada. Lo que hizo fue que dividió la iglesia católica y salieron entonces los protestantes. La palabra, los que protestaron, que él escribió 95 tesis probando que la iglesia católica vivía por obra, estableciendo, y el justo por la fe vivirá. Y lo clavó allí en un sitio y de ahí se formó la gran reforma de Lutero. Pero aún Lutero necesitaba una reforma. Porque no es al que ellos quisieron. ¿Usted sabe cuánta gente han tratado de reformar la iglesia? Mucha gente, pero que no han podido. Porque esto no es al que quiere, es al que puede. Dios tenía un plan predestinado de uno que iba a venir, que iba a poder lograr. Pero para él poder, tenía que venir el evangelio de Pablo como se nos ha revelado a nosotros. Dice el verso 19, porque el anhelo ardiente, diga ardiente, de la creación es que, o sea que Dios la colocó a guarda ahí. Van a haber terremotos, van a haber peste, van a haber hambre, va a haber cuanta cosa, porque ella está guardando y está sujeta a vanidad y azota, y azota. Entonces, ¿sabes lo que sucede? Que como no se ha honrado el pacto, tú sabes lo que Dios se mete en carne, viene a la cruz y dice que quitó el pecado de la tierra. Y todavía siguen los predicadores por ahí diciendo, no, el pecado está en pie. Quita la ley es santa y la ley está en pie. Destruye al diablo, el diablo está por ahí como león rugiente. Los ángeles están ofendidos. Cuando viene un huracán de eso, que los ángeles pueden intervenir porque son servidores nuestros, ¿sabes lo que ellos hacen? Darle espalda, que lo fastidia a todos. Que se lleve las iglesias porque me han ofendido al Señor. Después que el Señor baja a la tierra y hace un sacrificio, todo el mundo lo tiene por inmunda la sangre del pacto. Solo que venir a morir, derramar sangre para destruir al diablo, para quitar el pecado. En un solo día lo quitó porque en un día entró. Pues en un día lo quitó y entonces las iglesias no respetan eso. 4000 años no cumplieron la ley. Entonces cuando viene el que la cumple para darte el evangelio, un camino fácil, un camino nuevo, entonces se burlaron y lo mezclaron con ley, el misterio de la iniquidad. Y entonces hasta ahora Dios ha venido
formando un pueblo donde Él va a dar la autoridad para que la creación cese de gemir. Donde vamos a paralizar los vientos, donde vamos a paralizar terremotos, donde este gobierno vendrán presidentes a llamarnos a nosotros. Mire, por favor, necesitamos ayuda. Tenemos 15,000 vacas que tienen un virus y se van a morir, no encontramos dónde enterrarlas. Si se mueren, peligra toda la nación. Vendrán donde nosotros y nosotros resolveremos eso. Yo, para eso es un gobierno, esto es un gobierno. Y eso lo vamos a ver en el nuevo milenio. Ay, pastor, se le está yendo a la cabecita. No he terminado. Bueno, ¿y cuándo es que se van a manifestar los hijos de Dios si no es con esta palabra poderosa que se da el Señor? No será con esta palabra. No oye que está sujeta a vanidad, está guardando, está gimiendo, no encuentra qué hacer la creación. Envía sida, envía, imagínense, envía de todo porque eso es lo de ella, matar y destruir. Tú sabes cómo tú sufres cada vez que viene. Mira, cuando no es una inundación, es un huracán. Cuando no es un huracán, está lloviendo demasiado, o sequía, o demasiado sol, o demasiado frío. Y sale el niño y sale la niña y empieza a destruir. Eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo, hermano. Eso tiene que pararse. Está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y mira lo que vas a ver ahí. Verso 14. Verso 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Este es el enemigo sitiando la ciudad donde está el profeta Eliseo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, Eliseo tenía un varón que le servía, un criado. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, Eliseo le dijo a Jesse: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Imagínate, el criado dijo: está loco, ¿cómo que con esa pandilla que yo veo ahí? Mira qué ejército hay ahí. Y dice que estará hablando este. Como ustedes pensaron ahorita de mí, quizá algunos así. Dice: oye, no, yo sé que oye, no, porque siempre se presta, hay 1%. Oye esto, y mira la oración de Eliseo. Hello, verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. O sea, Eliseo oró por el amiguito del que le servía. Y dice: pobrecito, no tiene revelación, está en pañales el hombre, ¿no es? Dice: entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de... ¿Alrededor de quién? De los dos. De Eliseo. Oye esto. Eliseo vio una multitud de ángeles y de carros de fuego. ¿Se recuerdan lo que yo le dije? Que yo veía esos carros de fuego en los cielos así. Y yo no sabía lo que era, pero que me causaba una paz tremenda y un gozo y algo bien precioso que me daba cada vez que yo tenía esa visión. Pues Eliseo ya lo sabía y le dijo: Señor, ábrele los ojos, devélalo, quítale el velo para que él vea lo que hay alrededor,
Porque cuando tú sabes que hay alrededor, tú reposas y el otro está asustado. Porque el otro no sabe, el otro está en carne y no ve más allá. Y tú reposando y el otro, ¿qué es lo que te está pasando a ti en este ministerio? Que ahora tú vas a tus familiares que se hacen de cualquier problema y tú mira, tú relajado, muchachos, y eso es un pellizco de ñoco. Oye, no se queda ahí la cosa, mira. Verso 18, y luego que los sirios descendieron a él, los enemigos, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y tú sabes que el show que yo tenía al frente es para enseñándome a mí que cuando yo dijera se iba a hacer como oró, no Eliseo, como oró el otro. Eso fue lo que yo recibí. Quiere decir que para este nuevo milenio nosotros esperamos un gobierno donde las naciones van a tener que respetar este gobierno. Mira el verso 10 del capítulo 3 a los Efesios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿la qué? ¿Qué es multiforme? Muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, ese ahora es un eterno ahora. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, eso es hoy. Para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia, no ha habido iglesia en 2000 años, lo que ha habido son sinagogas. Porque una entidad que se llama iglesia, que todavía dice que hay pecado y que el diablo anda suelto, eso no es iglesia, es una usurpación. Porque no está honrando a lo que Cristo vino. Entonces dice, para que por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que la iglesia ahora le da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Porque esa sabiduría, esa multiforme sabiduría es la que hace que los ángeles te sirvan. Sin esa sabiduría los ángeles no te van a servir. Te mueres ahí solito. Y ellos te ven morir. Por eso es que hay gente por ahí que dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando en mi país se ahogaron en aquel diluvio? Eso se te contesta fácil. Dios está en el mismo lugar como cuando murió y a ti no te ha importado lo que significó la muerte en la cruz del Calvario. Pero pastor, pero mire, vino hasta el Papa y besó la tierra. Todos los pastores se unieron en oración. ¿Los qué? ¿Los pastores o los criminales que todavía siguen diciendo, pasa al frente que estás en pecado? El Papa es el primer promotor de que se manifieste y que infiernos, diablos y cosas. Todos los líderes hasta este día, ninguno ha honrado la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¡Ninguno! Hasta este día, hasta este año 2000, ninguno ha honrado el verdadero propósito de la muerte de Jesús. Por eso es que hay pobreza en tu país. Por eso es que hay desastre. Por eso es que hay terremotos. Por eso es que hay guerra. Por eso es que hay todo lo que hay. Porque la creación está gimiendo. ¿Dónde están los hijos de Dios? Pues por primera vez el ministerio creciendo en gracia le va a decir a la creación, ahí están los hijos de Dios. Mira cómo dice Gálatas capítulo 4 en el verso 1, porque vamos a leer algo precioso ahí. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, fuimos niños.
pero ya no somos niños, ya hemos subido a la estatura del varón. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Antes yo estaba, cuando yo no tenía estos conocimientos, y tú también, tú te mezclabas con cuanto cristino, porque ni cristianos son. Esa gente que tienen el evangelio de la circuncisión metido entre boca y nariz. Ellos no son cristianos, ellos son cristinos, ellos son judaizantes. Ellos son discípulos de los falsos apóstoles de Pedro y los demás apóstoles. Y estábamos con ellos como si fuéramos hermanos. Por eso Pablo le llamó falsos hermanos. Los que vienen de Jerusalén son falsos hermanos. Y los llamados cristianos hoy todos son discípulos de Jerusalén, la que está en esclavitud. Tú y yo somos la de la libre, la que bajó en el 1973 y nos dio el evangelio que nos lleva a reinar en vida. Dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nosotros somos señor de todo, somos dioses, pero no lo sabíamos, porque estábamos junto con el hijo de la esclava. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ahí no dice aleluya, bendecido. ¿Y cuándo la iglesia comenzó a decir Abba Padre? Desde que apareció la Jerusalén de arriba, desde que apareció el verdadero evangelio, que nos reveló que no se dice aleluya, porque ya recibimos el Espíritu de Dios, y el que tiene el Espíritu de Dios en él nunca dice aleluya, dice Abba Padre. Ahí lo dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Qué gloriosa esperanza tenemos nosotros, hermanos. Hay un detalle ahí, dice que entre tanto, el verso 1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Seguro, cuando el hijo del rey juega con el hijo de la esclava, pues él no sabe quién es porque es un niño. Y el niño juega hasta con un perro pudiendo matarlo. El niño juega con la electricidad, con los fósforos, puede pegarle fuego a la casa. Si coge una dinamita, rómpele porque es niño. Pero ya dejamos de ser niños. Ya no podemos estar jugando con los esclavos. Ya no podemos estar por ahí hablando con cualquier persona esta que dice que es cristiana y compartir sus ideales. No, bendecido, usted ha sido sellado con el Espíritu. Usted ya no puede andar así. Usted anda en otro peso de gloria. Usted está, su confesión es una confesión que atrae la creación, que atrae esa nueva creación que pronto estamos esperando. Pero de esto nunca se había hablado. Nunca, por eso es que sabemos que el dolor de parto ya está en el hospital. Como cuando la mujer va a dar a la luz, ya rompió agua, ya está en espera de esa bendición. Yo primero fui católico, después fui pentecostal y después fui bautista, pero cristiano nunca fui. Cristiano fui en el 73 cuando supe que estaba muerto al pecado. Eso es un verdadero cristiano. Y fui alumbrado y el evangelio de la incircuncisión arropó mi mente, adornó, limpió mi templo para yo tener una confesión nítida conforme a la verdad que registra el evangelio. Entonces, por eso es que la creación seguía gimiendo. Pero desde el 1973 para acá, comenzó el gemir a desaparecer. Comenzó a menguar ese gemido. Y la creación comenzó a ver ese poderoso ministerio de creciendo en gracia, regándose por todas partes del mundo,
creciendo, alumbrando vida, buscando esos 144,000 del verdadero Israel de Dios. Recuerda, coge esta orejita, judaísmo es una religión. Los verdaderos 144 es el Israel de Dios, que ahí no vale gentil ni judío, sino que es una nueva creación. Y nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Y a nosotros pues nos han marginado mucho a los hispanos. Por eso la mayoría de las primicias y de justa retribución va a ser de habla hispana. Porque ahí donde Jesucristo hombre se manifestó, ahí donde llegó, aunque están entrando varias otras lenguas, ¿no? Pero la mayoría son hispanos. Y Pablo dice ahí que él era primicia del Espíritu, o sea que Pablo fue alumbrado y no sé cuántos más quedaron alumbrados, porque tú sabes que a él todos le negaron, especialmente esa gente allá de Pakistán, de Asia. Dice, todos me abandonaron. Y por abandonarlos, la creación estuvo gimiendo y gimiendo, pero ahora no está gimiendo, dejó de gemir. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora está en dolores de parto, está que tira patadas para allá, tira para acá y está irada y está en dolores de parto porque pronto la redención de nuestro cuerpo está por explotar y entonces hay un descontrol en la naturaleza tremendo. Los científicos no pueden explicarse lo que está pasando mundialmente. Cadáveres, la tierra se sigue llenando de cadáveres. Jesucristo, hombre, lo dijo a principios de este año, que venía accidentes por todas partes. En fin, la creación ya no está gimiendo. Lo que hace es estar en dolores de parto, esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, vemos que ahora hay verdaderos hijos. ¿Quién es verdaderamente un hijo de Dios? Aquel que fue alumbrado y entiende que hay dos evangelios y él escoge el evangelio de la incircuncisión. Míralo ahí en el Gálatas capítulo 2, verso 7. Por si hay un bendecido que nos esté mirando, bendecido, dice, ¿de qué está hablando él de dos evangelios? Nosotros conocemos que hay 5 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Esos no son evangelios. Pero mira cómo dice el verso 7. El verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Como a Pedro el de la circuncisión. Quiere decir que ese evangelio de Pedro se le dio para que él terminara con ese evangelio. Cuando Cristo resucitó, ese evangelio no se podía usar más. Pero ellos siguieron predicándolo. ¿Tienes memoria cuando Jesús le dijo, por camino de gentiles no llevéis esta información? Pero ellos desobedecieron y siguieron llevando ese falso evangelio. Cuando se espera algo, cuando se profetiza algo, cuando se predica de algo, hay unos síntomas, hay unas reacciones en las personas y estamos en los síntomas de la transformación. O sea, estamos reaccionando a ese evento por venir. Sin embargo, siempre hay una conducta y siempre hay unas manifestaciones de las personas que están esperando ese evento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 7, a los que quieran buscarlo después, no le voy a dar lectura en específico, pero ustedes conocen la historia de Noé, cuando Dios se cansó de aquella generación y decidió destruirla. Dice que la iba a destruir con agua y le dijo a Noé, mira, yo quiero que tú levantes un arca y profetices que va a llover sobre la tierra y que viene un diluvio. Pues ya usted sabe lo que eso causó, síntomas en aquel pueblo, en aquella generación. ¿Y cuáles eran los síntomas? Si nos identificamos con él, nos va a venir persecución por causa del pueblo que no cree.
Si dejamos de creer en Él, entonces no tenemos persecución. Pero entonces viene otra pregunta. ¿Y si comienza a llover y es verdad lo que nos está diciendo? Entonces nos va a destruir. Entonces, la mente de los hombres, hay unos espacios en la mente donde se manifiesta la fe. Por eso es que dice, en cuanto a esa fe práctica, no la fe doctrinal del Evangelio, aquella fe que venía, pero esa fe que poseyeron los héroes de la fe, dice que fe es la convicción de lo que se espera. La convicción de eso que no se ve, que tú lo estás esperando. Entonces, por eso allá en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 26-27, dice, como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Tú sabes lo ridículo que es esperar que levantar un arca que cabían tantos animales, tenía 3 pisos por dentro, y comenzar a decir, mira, yo voy a montar esta arca aquí, levantada en la ciudad, no está ni cerca de la playa, queda, vamos a decir, en un monte, levantando un arca. No, pero tú estás loco, ¿cómo el agua va a subir allá? Bueno, así fue, el agua subió. Y es la misma locura nuestra. Estamos diciendo cuando este cuerpo se ha transformado en un cuerpo glorificado. Tú sabes que la prensa se burla de eso, bendecido. Y eso no sucede así de la noche a la mañana, eso toma su tiempo, su manifestación. Pero en el silencio hay síntomas, a veces síntomas de incredulidad. Hay hermanos que son sacudidos porque es que tu confesión tiene que ser pasada por fuego. Y de momento tú no ves nada y te turbas un poquito y dices, oye, ¿será esto verdad? Hay gente que han sucumbido, algunos débiles en la fe. Recuerda que Pablo habló de los débiles en la fe, no la fe débil, porque la fe es la misma, son débiles en la fe. Hay gente que son débiles en creer y se les manifiesta todo tipo de síntomas. Hay unos espacios, hay unos canales en la mente tuya, hay unas manifestaciones del hombre carnal dentro de tu mente que tú puedes pensar y hablar contigo mismo. Y ahí es donde se manifiesta la incredulidad. Y ahí donde, si entra incredulidad o duda, entonces entra el temor. Y cuando entra el temor, entra el miedo. Y si entra el miedo ahí, de momento puedes tomar decisiones malas. Y de momento te llega un pensamiento, quizás esto no es verdad, quizás esto, quizás me envolví, quizás, ¿qué habrá pasado? ¿Le tienes miedo a la persecución? ¿Te arrepientes de haberte marcado el 666? En Ezequiel capítulo 9, apúntalo por ahí, Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6. Dice, era una visión que le dieron a Ezequiel de los culpables, visión de los culpables. Y entonces le dice el ángel a su siervo, vete y mata sin misericordia, ancianos, pequeños, niños, mata a todos, que todos son culpables. Ahora, si hay algunos marcados, miren bien si hay una marca en ellos, a eso no me los toquen, porque esos pertenecen al ministerio de alabanza. Esos son los que me alaban noche y día. Así lo dice The Mark, los que estén marcados, y yo leí la versión en inglés y en español, dice, mátalos a todos. Ahora, chequen bien si hay alguno que está marcado, no me lo toquen. Entonces, estamos en tiempos de eventos finales. Estamos en tiempos de la transformación. Estamos en tiempos donde la carne habla, se manifiesta. ¿Por qué tarda? Tú sabes que eso siempre ha sido así. Las tardanzas del Señor siempre lo que hacen es ejercitar los sentidos tuyos para que pongas la vista en lo escrito y no en lo que tú sientes o ves por los ojos. Y tú sabes que una de las mentiras más grandes cuando el colaborador, cuando el bendecido pasa por tiempo de necesidad, empieza a pensar y a hablar por dentro.
ahí donde viene la duda y se acomoda, hace un nido. Como dijo alguien, no es lo mismo que te caiga un pedacito de grama o de hierba, como tú lo llames, en la cabeza, a que te caigan tanto que te formen un nido. Entonces, estamos hablando síntomas de un evento por venir. Estamos esperando la transformación de vuestros cuerpos. Eso es algo maravilloso. Eso es algo igualito que decir, ¿cómo puede subir al agua una montaña y levantar esa arca que este hombre ha levantado? Es imposible. ¿Cómo el agua va a llegar allá? Si cuando llueve acá se queda a las orillas del lago, a las orillas de la mar, o alguna pequeña inundación, pero subir el agua hasta allá. Y dice que las aguas cubrieron toda la tierra. Pues así mismo es hablar de la transformación. Es un evento donde nuestros cuerpos sufren un cambio, la sangre es quitada y de momento hay una ciencia ahí que te da un cuerpo que no muere jamás, un cuerpo maravilloso, un cuerpo retocado. Bueno, de la misma forma que los muertos resucitarán con cuerpos nuevos, el nuestro nos los hacen nuevos y nos quedamos de esa edad para siempre. Un evento súper maravilloso sobre la faz de la tierra. Pero vienen síntomas antes que eso llegue. Y este es el momento de tú recogerte y tener cuidado lo que escuchas, lo que te dicen.